paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada, su madre le metía al talón, era perversa y de mal corazón, su hermano vivía en el reventón, él era Lilo, amante de un panzón. Ese día pasaba normalmente, cuando su padre atacóla de repente, violóla con un deseo demente, y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su madre con su hermano le ponía. Pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin halló un policía. ¿Cómo se formó como periodista? Uy, fue algo muy circunstancial, Arturo. Algo muy circunstancial porque nos iniciamos precisamente en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, con la estación de radio 1220 de amplitud modulada, la XCB, la B Grande de México. Ahí nos comenzamos a hacer un programa para provincia que se llamaba La B en el Campo, imagínate, eran esos años 80 aproximadamente. Y fue estupendo la incorporación de utilizar grabadoras de carrete abierto en ese tiempo, muy analógico que era en ese entonces trabajar con estas extraordinarias personas. Bien. ¿Estudiaste periodismo? Sí, fue posterior a eso. Fíjate que quien me impulsó a estudiar periodismo fue una exigencia muy fuerte desafortunadamente ya fallecieron estos dos extraordinarios representantes icónicos de las letras del periodismo. Uno de ellos escribía en el periódico Reforma, de nombre Germán Dehesa. ¿Germán qué? Germán Dehesa. Germán Dehesa, wow, un extraordinario literato. Hicimos en esos últimos años, bueno, yo participé con ellos en un programa que se llamaba Lo que vive el que lee, lo que lee el que vive, con Germán Dehesa y Ricardo Garibay, que de hecho Ricardo Garibay en ese tiempo lo que me motivó fue que me autografió el libro, su libro de él que se llama La Flor de Lis, se llamaba en ese. ¿Eso sucedió mientras estudiabas? No, antes de estudiar. Antes de estudiar, cuando también tuve ese pequeño empuje por nada más y nada menos que uno de los mejores literatos, escritores de México, que sabía leer y escribir en sánscrito, una lengua ya extinta, casi extinta, Ernesto de la Peña, el maestro Ernesto de la Peña, también desafortunadamente ya fallecido. Entonces en ese tiempo ellos fueron los que me impulsaron para seguirme preparando, porque yo había estudiado una carrera técnica en ese tiempo. Una carrera técnica y ¿Se puede saber qué carrera era? Comunicación. Comunicación, pero era a nivel técnico. Era la preparatoria, pero a nivel técnico. Sí. Ahí, y por eso fue que llegué al Instituto Mexicano de la Radio. Tenía 17 años en ese tiempo, imagínate. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿por tu cuenta llegaste? ¿Alguien te metió? Sí, un compañero que después nos volvimos a ver en Radio Centro años después. Él me dijo, dice, ¿sabes qué? Van a hacer una prueba para utilizar como radio operador. Bueno, éramos operadores en ese tiempo. Entramos editando, musicalizando, sonorizando, pues los programas, por ejemplo,
con Germán Deza, Ricardo Garibay, ponerles el micrófono, qué tipo de micrófono para cada situación, para la voz, para una voz aguda, una voz grave, etcétera, etcétera, qué tipo de micrófono, y ahí aprendimos mucho la cuestión de los micrófonos. Bien, ¿cómo se formó académicamente y profesionalmente? Mira, académicamente, pues sí, fue primero la escuela de la preparatoria con el nivel técnico de comunicación. Posterior a ello fue la licenciatura en periodismo en la Carlos Septién García, y después fue la maestría en comunicación institucional en la Universidad Panamericana. Perfecto. Profesionalmente, pues han sido muchas etapas, Arturo, que de verdad es impresionante toda esta trayectoria del periodismo. Nos iniciamos en el Instituto Mexicano de la Radio, como lo dije anteriormente. De ahí nos fuimos a... participamos en Radio Centro. Estuvimos en Televisa con Jaime Maussan y Miguel Ángel Collado, que eran mis jefes directos en ese programa de 60 minutos. Tuve la oportunidad de meterme a una profundidad muy fuerte, muy grande, muy profunda, a filmar tiburones, que era precisamente en esa. Me tocó visitar Costa Rica, me tocó visitar algunas zonas muy inhóspitas de Centroamérica, con la cuestión del Tupac Amaru, lo que era Sendero Luminoso en ese tiempo, cuando se hacía periodismo de investigación en Televisa. Ahí nos fuimos a Radio 1000, a un programa de salsa que se llamaba Salsa Variando, que ahí aparecían, pues sí, todos los sábados ahí aparecíamos. Y una de las últimas aportaciones en el periodismo fue Radio Centro, que fue, ahí te va una frase, decíamos y grabábamos, decía a tu servidor todas las breves informativas de cada hora, decíamos, cada hora se grababan breves informativas de 1 minuto o hasta 2 minutos, 1:30, 2 minutos aproximadamente, y al término decíamos lo siguiente: todo lo que significa noticia 15 Noticentro cada hora, informó Pablo Soto Hernández. Así firmábamos cada una de las participaciones. Todavía se llega a hacer algo de eso, ¿no? Muy similar, sí. Muy parecido. Ajá. Lo hacíamos Pedro, que ya falleció desafortunadamente, un excelente amigo de tu servidor, y tu servidor, que hacíamos eso. Esas fueron las últimas etapas del periodismo, ¿cómo decirte?, de talacha, de todo eso, porque ahora lo hacemos, pero ya escribiendo, ya nada más haciendo artículos de opinión o haciendo investigaciones periodísticas. Perfecto. ¿Qué le motivó a ser periodista? Uy, es que, mira, decía Carlos Septién García, en un libro que nos propusieron algunos de los maestros ahí en la escuela, maestros y maestras, que el periodismo es el parlamento diario de los pueblos, y eso es lo que debe ser hoy en día, se debe constituir eso. Debe ser un parlamento, debemos darle voz, esa alternativa a ese pueblo que nos escucha, no nada más desmantelarlo con una noticia que a nosotros nos convenga o le convenga a poca gente. Entonces eso, cuando estuvimos en la radio, cuando nos iniciamos, a mí se me parecía un tanto difícil el hecho de aceptar que nada más había una línea editorial que manejar, cuando tendría que abrirse ese abanico de posibilidades para poder enterar a la gente. ¿Quiénes fueron sus maestros de periodismo, ya sean maestros universitarios o maestros de oficio? ¿Cuáles fueron y quiénes, quiénes le dejaron huella? O sea, ¿quién dejó huella en su vida? Uy, todos, Arturo. Todos. Mira, sí, todos. De hecho, recuerdo mucho a este extraordinario periodista que se inició con Carlos Salinas de Gortari, Raimundo Rivapalacio. Ajá. Raimundo Rivapalacio, Alberto Barranco, inclusive por ahí estuvo con nosotros Julio Scherer, pero nada más. O sea, Raimundo Rivapalacio fue su maestro. Sí. Con él, fíjate, él dejó una huella muy importante en tu servidor, en esos grupos que nos dio esas sesiones, porque él llegaba y nos pedía que hiciéramos un artículo de opinión en 2 cuartillas, en una máquina Remington.
¿Cuáles son esos? Una máquina Remington pesaba como si sirviera una de puro metal. Oh, ya, la más mecánica posible. Y teníamos nuestros correctores, eran unas bolsitas así. Las Corex, ¿no? Corex, exactamente. Esas máquinas, cuando nosotros llegábamos con Raimundo, nos daba 2 horas, teníamos con él 4 horas. Teníamos que hacer en 2 horas el artículo de opinión, pero ya con los periódicos ya leídos, Prensa Universal, Excelsior, etcétera, etcétera, todo eso, pero de las notas que él nos ponía, 4 notas nada más que teníamos que darle seguimiento. Pero ahí teníamos que sacar datos cuantitativos y datos cualitativos. Él se acercaba el bote de basura y a los 7 errores al principio, eran 14, lo disminuyó a 10, 12, 10, el máximo eran 7 errores ortográficos. Al 7º, al 8º error ortográfico, rompía el trabajo y a la basura. Ese era sacar un 6 o un 7 con ese extraordinario señor, sí, era muy, muy estricto, muy exigente, pero sacarlo dices, wow, al igual que Alberto Barranco pues era economista, estudió economía y también periodismo y era enfocado precisamente al mundo de la economía. Por ahí estuvo, te digo, Julio Scherer, pero nada más a dar algunas cátedras de dirección, de liderazgo con Julio Scherer. Por ahí estuvieron Genaro Villamil, que también ya fueron de los actuales maestros que tiene la Carlos Martín García. Genaro Villamil, y creo que por ahí nada más, son de los que me acuerdo. Leyendo tu currículum, trabajaste en la Carlos Septiembre, ¿no? Sí. ¿Y cuál era tu puesto, tu cargo? ¿Qué hacías en la Carlos Septiembre? Mira, yo llegué ahí porque unas jovencitas estaban haciendo servicio social al IMER, precisamente ahí se vinculó. Hicieron su servicio social y al hacer el servicio social dijeron que le hacía falta pues un operador allá en la Carlos Septién García, y yo llegué primero como operador y después me convertí en coordinador. Imagínate, el coordinador de la carrera, del grupo, pues ahí. Sí. Entonces ahí fue como hacíamos dinámicas extraordinarias, Arturo, porque se les ocurría a los alumnos invitar, por ejemplo, al Mastuerzo, a Francisco, y se les ocurría invitar a Cosme, de Café Tacuba, ¿no? Entonces ahí se hacía un vínculo para hacer un palomazo y sacaban ellos cosas así como diferentes. Sí. Pero te hablo desde música como hasta de política, ¿no? Inventar en un foro presidenciables de ese tiempo que vivía todavía Manuel J. Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que estaba todavía en sus vísperas como excelente orador, ¿no? Así desde la música hasta la política, metiéndonos por cultura, deporte. Por ahí estaba El Santo, el Club Demon, de cultura, bueno, muchas cosas que hicimos, que tratamos de hacer con los alumnos para que hicieran como ese clic periodístico, pero ambientado y profundo, que era real, no era nada más una cátedra en el aula, no nada más era la teoría que se fundamentaba, y eso fue lo que logramos en ese tiempo. Bien, qué bueno. Bien. ¿En cuántas fuentes periodísticas has trabajado? Por decir, política, deportes, educación, no sé. Sí, mira, en el Instituto Mexicano de la Radio, ahí con Irene Moreno y Enrique Lascano, que eran los dos locutores de la hora nacional, ahí me tocaba hacer precisamente la cuestión política y social, ahí, pero hicimos durante 8 años aproximadamente eso. Después de ahí me tocó hacer cultura para Bellas Artes, que también hacíamos algunas colaboraciones con ellos, pero fueron muy esporádicas, pero sí hacíamos... O sea, eso. Política es más política, sí, más política y economía, que de hecho me daba mucho miedo la economía, pero hoy en día ya entiendo el por qué me daba miedo. ¿Por qué? Porque
El periodismo tiene que estar fundamentado, las áreas sociales, Arturo, con una cuestión cuantitativa. Es decir, si no hay una esencia que marque el porqué de las cosas, o sea, el fundamento del por qué nace y para qué puede servir, es decir, una proyección a futuro, determinen estos indicadores de signos, pesos, números, etcétera. Todo eso te tiene que dar esos indicadores. ¿Y los indicadores quién te los da? Las ciencias, desafortunadamente para nosotros las ciencias, que son matemáticas, física, química, todo eso. Y debe tener un fundamento. Hoy en día, imagínate, cualquiera se convierte en una casa encuestadora. ¿A través de qué? De estadística inferencial, y es lo que estamos aprendiendo ahora. La estadística inferencial, a través de una opinión, refiere un fundamento teórico que va a establecer y va a decir el por qué. Bueno, va a fortalecer tu fundamento del por qué dices qué cosa, no nada más es decirlo así. ¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo? ¿Fue difícil, esforzoso? ¿Cómo fue esa etapa? Yo creo que como cualquier enamorado, Arturo. Cuando haces por vez primera, escribes una nota y te la regresan más de 10 veces, sientes Ha de que ser feo. Ha de ser feo. sientes que no es lo tuyo, sientes que no estás hecho para eso. O sea, sí te regresaron muchas. Sí, ¿no? muchísimas. No, es que yo creo que cualquiera, aunque tengas el talento, la dirección que tiene un director, un jefe, una jefa, es diferente de cada uno, pero son estilos, y en los estilos puedes gustar o no puedes gustar, pero hay que acoplarse. O tú te acoplas al estilo que te dirige, o el que dirige se tiene que acoplar a tu estilo, porque hoy en día hay una carencia en cuanto a nuestras generaciones futuras, como son los millennials, como son los Z, como son todas estas generaciones que vienen detrás, que estamos educando, que se les olvida que escribir es sujeto, verbo y predicado. Entonces esa formación debe prevalecer aún y cuando utilicemos, no sé, 125, 150 o 250 caracteres. Es la base fundamental. La base fundamental es la lectoescritura, y necesitamos hacerlo, generar lectoescritura, pero estos chicos o chicas ya no lo quieren hacer, ya se resisten. Sí, ha cambiado bastante. Muchísimo. Sí, ahora la tecnología, bueno, que en realidad la malaprovechan, ¿no? O tal vez la aprovechan, pero no como generaciones anteriores podemos pensar, ¿no? Dice una teoría de Alvin Toffler en su libro El choque del futuro, dice que las tecnologías solamente son una herramienta adicional al conocimiento, Arturo. Y así debe ser, es una herramienta adicional al conocimiento, no lo es todo. Lo demás lo tenemos que sacar de aquí, Sí. como Hermione, ¿no? Sí. Arrancarlo, atestiguarlo para saber que efectivamente tiene esa contundencia. ¿Cuál es el periodista al que más admira y por qué? Ay, ya no está aquí en México, Arturo. José Gutiérrez Vivo. José Gutiérrez Vivo es una de las personas uno de los íconos, y también Germán Dehesa. Germán Dehesa, dos de los grandes. A Germán Dehesa tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Yo no daba credibilidad, Arturo, porque en el estudio de radio llegaban mujeres guapísimas, Arturo, guapísimas, a ver a este señor, a escucharlo. Y yo decía, bueno, ¿qué le escuchan o qué le ven a este señor si Sí. atractivamente No lo es. no lo era? Ajá. Y de repente cuando dices tú, ay cabrón, la forma de cómo expresarse, una elegancia, wow, un juego de palabras impecable, no era extraordinario. Por eso las señoras las tenían ahí, ¿no? Estaban ahí. Sí, ¿no? Entonces, él, José Gutiérrez Vivo,
su forma de actuar. Yo siempre quise trabajar con él, nunca pude, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero nunca se dio que yo pudiera trabajar en el editor con él. Me hubiese encantado trabajar porque dice que traía a la gente así, igual que muchos, así, y así es el periodismo. Pero sí, a mí me hubiera encantado trabajar con él porque era una persona íntegra, honesta, y eso es lo que le hace mucha falta al periodismo. Okay. ¿Cuál es su emoción al ver la primer nota o el primer reportaje o el primer trabajo periodístico publicado, ¿no? Más allá de que fueran reconocidos como bueno o malo, y como tal, ¿cuál es esa primera nota en donde aparece su nombre? No, mira, la primera nota, cuando recuerdo mucho, fue en la Ciudad de México. No nota, fue una fotografía, de hecho, una fotografía que se publicó en el Universal. Esa fotografía era un chico que estaba drogándose, que se drogaba, estaba en la Alameda, y para poderle sacar esa fotografía a ese chico le tuve que dar 5 pesos y una coca. Así se fue el pago. Pero ¿qué ganó? ¿Por qué ganó esa fotografía? ¿Por qué la publicaron? Porque aparte me dieron dinero. Y todavía sigue, no sé si siga publicada en la Carlos Septién García, porque ahí estaba cuando publican las mejores fotografías ahí en la Carlos Septién García. Y fue tan extraordinario porque a través de la fotografía análoga, ahí nos dábamos el tiempo para matizarla a través del juego de las manos con la ampliadora, para no darle mucha luz, etcétera, todo ese juego. Y eso fue lo que logramos gracias al maestro Arnoldo, que era el maestro de fotografía, era ahí de la Carlos Septién García, y por eso se logró que esa fotografía fuera publicada en el Universal, imagínate. Pero la otra parte ya profesional, fíjate que se dio cuando tuve la oportunidad también en Canal 22, se me olvidó Canal 22 por ahí, hicimos una colaboración en Canal 22, donde en ese tiempo vivían una de las la última poeta mexicana llamada Pita Amor. Pita Amor, no sé si lo ubiques. Pita Amor, una mujer bella, hermosísima, una de las mujeres más bellas en México. Pita Amor terminó sus días abandonada, olvidada en la Colonia del Valle, en un catre, Arturo. Y fuimos a un compañero que se olvidó, fuimos a hacerle una entrevista, y ya enferma, con su garganta ya lastimada, nos dijo sus últimos poemas, Arturo. Su último poema de Pita Amor, wow, extraordinario. Me enchinó la piel. Sí, muy padre. Desafortunadamente, fue muy bueno porque también nos dieron dinero en Canal 11, nos pagaron, pero lo más extraordinario 11 fue o 22. Canal 22. Y ahí nos dieron ese dinero, pero lo más patético fue que al término de la entrevista con ella, a los 3 días falleció Pita Amor. Y pues queda como algo muy representativo. Por eso nos buscaron, pues sí. Por eso nos buscó Canal 22, porque dicen, es que no tenemos información, la última información no sabíamos nada de Pita Amor y la teníamos nosotros, entonces eso fue como un Pulitzer, ¿no? Para nosotros. Pero ¿qué crees? Lo más extraordinario fue que, desafortunadamente no hace mucho tiempo falleció Dolores Castro, que también fue mi maestra, una poeta, una de las últimas poetas en México, Dolores Castro, con ella me llevó muy bien. Ella vino aquí y tuve la oportunidad de traérmela, fui a su casa a traérmela con ustedes como alumnos aquí a la Carlos Septién García, aquí a Siglo XXI. Me la traje a la señora ya grande, extraordinaria persona. Ella me dijo que por qué no le hacía un reportaje como se le hizo a Pita Amor, y mi respuesta fue no. ¿Por qué? Porque yo tenía un presentimiento que si le hacía yo la entrevista ella moría. Ese fue mi presentimiento y no lo hice. ¡Qué feo! Sí, no lo Pero hice. no falleció. No falleció en ese momento, hasta sí, pasó tiempo y años posteriores. No, sí, apenas falleció, desafortunadamente tendrá... ¿Por qué piensa que hubiera fallecido?
porque traía como que ese estigma de cuando yo entrevisté a Pitamor, y yo dije, bueno, la maestra Dolores Castro, que fue amiga, hermana de Rosario Castellanos, imagínate, fueron hermanas, vivieron juntas mucho tiempo, muchos años, y ella lo decía, en los viernes ella hacía sus clases de café, y allí dábamos ciertas ideas para hacer un poema, una narrativa, una crónica, etcétera, desde ese tipo de escenarios muy ambientes, muy jocosos, vaya. Bien. Órale. Sí, pero nunca le hice la entrevista a la maestra Dolores Castro, y bueno, falleció desafortunadamente, pero nunca le hice esa entrevista. Pues sí, ahí se quedó. Sí. Bueno, hay un porqué. ¿Qué aprendizaje no le ofrece la licenciatura en periodismo de la Escuela Carlos Septién García, pero que usted pudo alcanzar o realizar en la práctica periodística? O sea, ¿qué no le enseñaron y lo aprendió ahora sí que trabajando? Uy, mira, bro, yo creo que no es nada más la única escuela, no es nada más la única profesión. Yo siento que son casi la mayoría, porque desafortunadamente, ahora que estamos ya como docentes o que somos maestros, hacemos o queremos hacer esa diferencia. La actualización de todos estos procesos se deben dar en una corresponsabilidad maestro-alumno. Sí. Y esa actualización tiene que ser, tiene que ser permanente. Sí, siempre. Permanente. Nos sucedió a la generación X y a la generación Baby Boomer con la cuestión de la pandemia. Y tú me darás esa razón. A la generación Baby Boom, a la generación X y a la generación Baby Boomer, los más grandes que tu servidor, nos costaba mucho trabajo las cuestiones de las tecnologías de la información actual. Entonces muchos de ellos, de la generación Baby Boomer, los más adultos, renunciaron, y muchos en sus sesiones eran aburridas, tediosas, pragmáticas. Cuando un niño hoy en día de la generación Z, generación millennial, tienes que enseñarle a través de juegos, dinámicas, emociones, es algo más lúdico en ese sentido, que es parte de la kinestesia, ¿no? O sea, lo que es, debes de mantener al alumno cautivo, porque si no lo pierdes, se pierde física y mentalmente. Entonces, no es que te lo haya dado todo, no te haya dado nada, sino son los elementos fundamentales de la escuela, pero sí, hay ciertas condiciones que se dan en la vida práctica que son diferentes a la teoría, que son diferentes a los tópicos de una nota, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y por qué, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones que a veces impera sobre la situación inmediata de sacar una noticia, lo exige el momento oportuno, ¿no? Así, pero yo creo que es en cualquier profesión, sí. Pero sí es, no carecimos porque sí, la verdad, muchos de los maestros que estuvimos, que nos dieron clase, sesiones, estaban en los medios de comunicación, y por eso es que ellos decían, no, yo quiero gente que aprenda la teoría, pero también la práctica, y ¡bum! Ahí estamos, ¿no? Y la puedes regar como alumno, es un 0, es un 5, es un 4. Sí. Pero rígala en el trabajo y te corren, ¿no? Sí. Ya no sirves, entonces aprendes, pero wow, a pasos agigantados. Uno piensa que no, pero sí. ¿Qué se necesita para ser periodista o qué se necesita para sobrevivir en el periodismo? Pues. Híjoles, es una pregunta muy. Es que sí tiene un peso, ¿no? Sí, o sea, mira, nada más que desafortunadamente, Arturo, ahora nos estamos dando cuenta, y bueno, siempre lo supimos, nada más que por ahí hay un libro que se llama de Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo no es que está ahorita en el gobierno federal, en el gobierno de Andrés Manuel, sino Paco Ignacio Taibo, el papá, Paco Ignacio Taibo I. En su libro decía, Arturo, acerca del movimiento del 68, decía lo siguiente:
al final de su libro decía: mis muertos, ¿dónde están? Quizás tirados en el Océano Pacífico. Y cuando te das cuenta que los medios de comunicación al día siguiente, después de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, fue la inauguración de las Olimpiadas México 68. Entonces, ¿qué se necesita? Yo creo que se ha tergiversado, se ha prostituido, fíjate, es un término muy fuerte, pero se ha prostituido el término del periodismo. Y el periodismo no debe prostituirse, porque el periodismo tiene que cumplir 3 facetas. Debe ser dinámico, creativo y veraz. Cuando no cumple esas facetas, Arturo, no es periodismo. Y hoy en día ya lo han deteriorado, lo han mutilado, lo han maltratado mucho la cuestión del periodismo. Si tenemos esas vertientes, pues por eso desafortunadamente muchos de nuestros colegas periodistas, hombres y mujeres, han sido asesinados porque afectan intereses y pues no deberían. O sea, a final de cuentas tú das la cara como servidor público, como empresario, porque son los que más afectan, ¿no? Pero cuando das eso, no desaparezcas a la gente porque dice la verdad, ¿no? Y eso es a lo que nos hemos convertido. Sí, hay una anécdota, Arturo, que ahora viene me voy a permitir comentártela. Sí. Una anécdota que nos sucedió en Nayarit. Me fui a cubrir una campaña por parte de Lucas Vallarta, un candidato a la gobernatura de Nayarit, y desafortunadamente, como no coincidimos con esa etapa, con ese seguimiento que él quería ofrecer, porque era pues una falacia, era mentira, vaya, no estuvimos de acuerdo y hicieron todo lo posible, nos llevaron en una avioneta, en una pista clandestina, nos llevaron para dejarnos ahí, imagínate, para dejarnos ahí. Y ¿quién me llevó de ahí? Pues un personaje de la prensa en México, ¿no? De la prensa, del periódico La Prensa. Pero nos llevaron con engaños precisamente para tratar de sensibilizarnos o a lo mejor matarnos, ¿no? Okay. Pero sí fue algo muy, muy catastrófico. Yo tardé en regresar porque pues yo me fui en avión, me fui pagando toda la cosa. Wow, no, la Sierra Madre Occidental, los Coras y los Huicholes es gente muy honesta, muy amable, pero transitar todo eso, Arturo, es impresionante. Verte en pistas clandestinas con gente con ametralladoras, etcétera, etcétera. Tú dices, no, aquí pasa algo, va a pasar algo, ¿no? Sí. Entonces, cuando te enfrentas a eso para que te callen o todo eso, pues tú decides, por ejemplo, pues o seguir abriendo la boca, convertirte en valiente o hacerte a un lado. La verdad, hacerte a un lado, porque pues sí, muchos de nosotros ya no estamos, muchos de nosotros ya no seguimos en el mundo del periodismo. Oh, eso está fuerte. Sí, muy está fuerte. Muy fuerte. ¿Cuáles han sido las grandes satisfacciones de ser periodista? Ay, no, yo creo que la más grande es sonreír, Arturo, cuando la gente te ve, cuando la gente Aquí me ha sucedido, ellos nunca sabían. En la radio, cuando yo decía las breves informativas de Radio Centro, sí, o cuando yo estuve en Televisa, pues mi cara nunca salía, o la cara nunca salía, sino la voz, ¿no? La tesitura de tu voz. Y apenas me encontré con una persona más grande que tu servidor y se acordó y dijo, caray, dice, yo quería conocer a ese personaje y ahora que te conozco, dices, nunca pensé que fueras tan más joven que yo, dices, imagínate. Y eso es lo gratificante, lo bonito, sí. Lo bonito, lo extraordinario del periodismo. En la XCB, la B Grande de México, nosotros nos mandaban cartas, Arturo, y no las contestábamos nada más porque teníamos que contestarlas, sino que teníamos pues sí, en ese tiempo no eran mails como ahora, ¿no? Sí.
WhatsApp, sí. sino eran cartas que te mandaban desde el interior de la República y tenías que volverlas a enviar y después Sí. otra vez te decían gracias, así. Sí, sí, Entonces sí. es algo muy extraordinario que se daba, ¿no? Sí. Ahí en Radio 620 también se me olvidó decirte que trabajé Sí, en Radio sí, 620, lo leí. la música que llegó para quedarse. Fíjate que ahí sucedía algo muy extraordinario, que no eran las cartas que recibían, sino que la gente se paraba afuera de la estación para saber que ya salían el personaje y nada más con saludarte o decirte hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que salías, era impresionante. Como famoso. Exactamente. Pero sí, Sí, como nosotros, famoso. lógicamente, no podíamos nosotros como sentirnos orgullosos, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, sí, pero no como pavonearnos Sí, sí, porque sí. no teníamos... Sí, cambia esa actitud. Sí, Bien. sí. ¿Cuál es el mejor consejo recibido de un periodista? Y si tuviera que darle un consejo a un nuevo periodista, ¿qué le diría? Ay. Bueno, fueron varios los que me dieron, varios cachetadones impresionantes de muchos. Uno de ellos, Jaime Maussan, cuando grabábamos La Voz en off ahí en Televisa, nos decía que no importaba que se fuera como se fuera, así, que se fuera como se fuera, al final de cuentas eso era una cuestión técnica. ¿Cómo? No me Sí. perdí. Él iba a grabar el audio, grababa el audio, La Voz en off, para el programa, pero Sí. a él le daban el guión y eran fragmentos de 1 o 2 párrafos cuando mucho, pero entonces él los grababa y no le interesaba a él si lo hacía bien o lo hacía mal, Ok. sino él decía, bueno, para eso están los técnicos, para que se solucione. Y ese era lo que él no veía, y nosotros decíamos, pero si nosotros nos dijeron en la escuela que tenía que grabarse de manera correcta, Sí. y él te decía, no, lo correcto está en el guión, que es lo fundamental, y las imágenes que son el apoyo. La música que le vas a poner, pues es la sensación que va a sentir la gente, pero hasta ahí. ¿Y eso lo toma como un buen consejo? Sí, porque Ok. de repente ahora te das cuenta que por ejemplo, elevarlo o ser muy meticuloso en las cuestiones técnicas, y tú me entenderás, que no rebase los picos de cero para que no Ajá. sature, Sí, determinan una condicionante para que se escuche bien. sí. Pero estamos tan aturdidos, Arturo, que no sabemos diferenciar una frecuencia aguda, media o grave. Ajá. Pues hoy en día Sí. pongámonos a hablar con la gente y no sabemos No sabe. notar ese tipo de categorías. Entonces imagínate qué razón tenía este señor, pero te lo dijo así como muy abrupto, que dices, chingados, te das una respuesta, llegas y dices, bueno, entonces ¿para qué fui a estudiar 4 años? Sí. 4 años y dices, ay caray, qué equivocado estaba. Pero no, en cierto sentido tenía razón. No en Sí. todo, pero Sí. una palabra Bien. muy fuerte. Bien. ¿Y qué consejo le daría a una nueva generación? Ay, Arturo, yo siento que, insisto, no tengo nada en contra de las generaciones actuales que quieren ser periodistas o que van a ser periodistas o que intentan ser periodistas. El periodismo es una pasión, el periodismo es tú dices, el hecho de escribir, narrar, decir algo, te tiene que causar algo en tu cuerpo, una sensación divina, algo que te estremezca. Al no hacerlo, Arturo, no estás enamorado de esa profesión. Sí. Al no cautivar a la demás gente con lo que estás contando tampoco. Entonces, esos son parte de lo que se establece. Fíjate, aquí Ajá. Te escucho. sí, aquí hay una historia que de hecho no me quería yo ir sin comentártela. Ok. Cuando llega lo que es hoy Café Tacuba, imagínate, Café Tacuba, lo que se ha convertido hoy Café Tacuba. Café Tacuba se inicia Más de 20 años, hace más de 20 años. Se inició en el Instituto Mexicano de la Radio, Arturo. Se inició Cosme y su hermano, egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2 sociólogos. Ellos van a Limer a pedir una oportunidad en Estéreo Joven, cuando era Estéreo Joven, que hoy en día es Reactor. Ok, ¿no? 105.7. Sí, 105.7. Hoy es, ¿no? ¿Sí, Reactor? Hoy es Sí, reactores 105.7. 105.7. Era Estéreo Joven, Arturo, en ese tiempo. Entonces llegaba Estéreo Joven
y les abrió las puertas, se le abrieron las puertas ahí. Y a mí me tocó sonorizar precisamente a lo que en ese tiempo era Café Tacuba. Cuando llega Cosme con botas verdes, pantalón naranja, un sombrero de charro, o sea, peculiar, extravagante como hoy. Sí. Pero muy, muy jovial. Pero al ser jovial, intentaba esto que tú me acabas de preguntar. Las experiencias, y él decía, él lo dijo ahí, decía, bueno, dice, si me contratan o no me contratan, yo vengo a divertirme. Y es eso, Arturo. Okay. La expresión es que tú te diviertas al hacer una nota, una crónica, un artículo, no, lo que tengas que hacer. Sí. Que te diviertas, que sensibilices de verdad a la gente, pero sin mentir. Okay. Sin que te paguen por hacer la nota. Si te pagan, wow, es extraordinario. Nosotros Es amor total, ¿no? completamente, es parte de una fidelidad a eso, pero es una fidelidad y lealtad al periodismo, no al dinero. El dinero no te llena, la verdad. Sí. Puedes tener una casa lujosa, lo que tú quieras, pero si estás vacío, Sí, sí, exacto. no hay ese ímpetu. Alarma, alarma la de tos, 1, 2.